Ahora vamos a ver las oscilaciones forzadas. Se trata de un movimiento en el cual sobre el sistema se está aplicando una fuerza externa, es decir, que independientemente de cuáles sean las condiciones iniciales, al, al intervenir una fuerza externa, la dinámica del sistema mecánico cambia porque empieza a depender de cómo es la forma en que se excita el sistema de forma externa. Este es un ejemplo que a lo largo de varios cursos de física se va a ver como un ejemplo importante, ya que es una forma de ver cuando un sistema se lo excita desde externamente y de esa forma se puede ver la respuesta del sistema a diferentes condiciones de excitación. Bueno, entonces seguimos con la misma metodología, es decir, planteamos la segunda ley de Newton para el movimiento horizontal. Las condiciones son las mismas, los parámetros son los mismos que antes, es decir, la fuerza del resorte, la fuerza elástica es K por X, la fuerza del amortiguador es C por la velocidad, y ahora agregamos el término de una fuerza externa, que depende del tiempo en general, y eso es igual a la masa por aceleración. Entonces, de esta ecuación nos queda una ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes, como vemos aquí, pero ahora lo que cambia es que ahora no está igualada a cero, sino que está igualado a la fuerza externa. Es decir, es una forma de hacer el pasaje de términos, pero esta es la forma que matemáticamente vamos a encontrar una metodología, o conocemos una metodología para su resolución. Bueno, hacemos las mismas pasos que antes, es decir, dividimos todo por la masa, entonces el término que acompaña la velocidad lo vamos a definir en términos de gamma, esto sería omega 0 cuadrado, y nos queda la fuerza sobre la masa. Entonces vamos a concentrar en este tipo, en esta ecuación. Bueno, entonces como dijimos es una ecuación diferencial de segundo orden, pero ahora es una ecuación no homogénea, es decir, que la suma de los términos de las derivadas, segunda, primera y de la función, ya no son igual a cero, sino que tienen que ser igual a una función f de t. Bueno, esta ecuación diferencial la solución posee dos componentes, es decir, una componente que la llamamos la solución de la homogénea y una solución particular. Bueno, es bastante fácil de entender, y esta sería la solución general. Es bastante fácil de entender por qué la solución tiene estas dos componentes, ya que la solución de la homogénea es la solución de la ecuación diferencial que teníamos antes, es decir, de la ecuación diferencial igualada a cero, es decir, del sistema cuando no está aplicándose una fuerza externa. Entonces, esta solución de la homogénea ya la conocemos, pero como es la solución de la homogénea, cuando la reemplacemos acá, me va a dar 0, porque satisface la ecuación diferencial homogénea. Entonces, hacia esa solución que al reemplazar la ecuación diferencial me da 0, le sumamos una única solución que al reemplazarla aquí me dé f de t sobre m, voy a tener la solución que es general, que me satisface la ecuación diferencial. Entonces, bueno, en matemática ya conocemos los tres tipos de ecuaciones que existen para la ecuación homogénea, y en los métodos matemáticos hay distintos métodos matemáticos para encontrar la solución particular de la ecuación no homogénea. Bueno, entonces, como decíamos, la ecuación de la homogénea es una solución de la ecuación que ya venimos resolviendo, es decir, que el comportamiento físico de esa solución homogénea son oscilaciones libres, es decir, son oscilaciones que serán soluciones, o sea, que sería un movimiento subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado, de acuerdo a cómo son las relaciones entre M, C y K. Es decir, que es todo lo que hemos tratado anteriormente. A esta ecuación se la conoce como el transitorio del sistema, porque, como recordarán,
los tres tipos de soluciones, o sea, o los tres regímenes de esa solución homogénea, siempre tiene un término exponencial negativo con el tiempo, de forma tal que son funciones que a lo largo del tiempo van disminuyendo en su amplitud y luego un cierto tiempo siempre son pequeñas. Entonces cuando uno analiza un sistema mecánico, siempre sabe que siempre esas soluciones tienen un tiempo transitorio en el cual son importantes y después ya empiezan a ser muy pequeñas. Entonces se lo conoce como el transitorio de los sistemas oscilantes. Con respecto a la solución particular, que la solución particular de la ecuación no homogénea está fuertemente dependiendo, obviamente, de cuál sea la fuerza externa. Entonces las metodologías para encontrar soluciones para diferentes fuerzas externas varía mucho, pero lo que sí es importante es que estas soluciones no tienen un decaimiento con el tiempo, sino que mantienen una amplitud que puede variar en el tiempo, pero siempre tienen una amplitud importante, no importa cuál sea el tiempo que se le considere. Es decir, que a tiempos largos, cuando el transitorio ya es pequeño, es la solución dominante y por eso se las conoce como la solución de estado estacionario. Este también es un componente muy importante porque, bueno, este es un sistema de ecuaciones diferenciales sencillo, pero cuando uno está modelando otro tipo de sistemas más complejos, donde puede tener muchos sistemas oscilando o no necesariamente oscilando o variando, digamos, que tengan un comportamiento dinámico, la solución de estado estacionario es siempre la solución importante porque es la que determina el régimen el comportamiento cuando está en régimen el sistema. Esto en ingeniería es un concepto muy importante que se usa. Por ejemplo, cuando uno tiene una planta productora de química, por ejemplo, tiene un montón de componentes y cuando uno prende la planta es una cosa y otra cosa cuando la planta está funcionando. Todas las plantas se diseñan en su régimen de estado estacionario, digamos. Bueno, entonces, como decíamos, la metodología para obtener la solución particular depende fuertemente de cómo es la función f de t. Y bueno, vamos a comenzar por el caso en el cual hay una metodología sencilla para resolver, que es cuando la función f de t es una función armónica. Por ejemplo, f0 coseno de omega t. Bueno, de lo que entendemos de esta expresión es que esto es una fuerza que se aplica oscilante con una frecuencia omega y que va variando entre valores f0 y menos f0. Esta forma de la fuerza de excitación es bastante útil porque si uno tiene otro tipo de función periódica, o sea, si f de t no es un coseno ni un seno, pero es una función periódica, a través del teorema de Fourier se puede usar este tipo de soluciones, las que corresponden a una excitación armónica, como base para resolver cualquier tipo de solución periódica. Así que va a ser la base con la cual se pueden resolver problemas más complejos. Bueno, entonces como decíamos, volvamos a nuestra ecuación diferencial en términos de los parámetros que veníamos manejando antes, es decir, de gamma omega 0, y esto recuerdan, dividiendo por la masa, nos queda F0 sería la amplitud dividido la masa, es decir, la amplitud por unidad de masa. Bueno, para resolver esta ecuación hay muchas metodologías. La que yo voy a seguir en primera instancia va a ser una metodología que usa números complejos. Como ya mencioné, usar números complejos simplifica el álgebra y tiene unas características bastante que ayudan bastante en la comparación de sistemas mecánicos con sistemas eléctricos, como vamos a ver más adelante. Bueno, entonces esta ecuación la vamos a pensar un poco diferente, es decir, esta es una ecuación donde x, esta es la aceleración, esta es la velocidad y esta es la posición y esta es una función real. Obviamente la solución de esta ecuación está en el campo de los números reales porque es lo único que podemos medir. Entonces tenemos que hacer una ampliación del campo de soluciones y pensar a una solución compleja, es decir, el desplazamiento sería un desplazamiento complejo, por eso lo ponemos acá con mayúscula, que sería una amplitud que desconocemos por E a la I omega t.
es decir, que suponemos que hay un comportamiento en estado estacionario que acompaña a la frecuencia de excitación, no a la frecuencia natural ni a la frecuencia de amortiguamiento, sino a la frecuencia de excitación. Estamos suponiendo que vamos a obtener una solución que acompañe a la excitación. No hay otra frecuencia involucrada más que la excitación. Bueno, para poder ampliar esto a los números complejos, en vez de poner coseno de omega t, vamos a tomar e a la i omega t, es decir, este término lo reemplazamos por e a la i omega t, y nos queda la ecuación de este tipo. O sea, esta es la misma ecuación, pero en el campo de los números complejos, es decir, es una solución en un campo ampliado. Y lo que vamos a hacer para resolver el problema, vamos a resolver este problema en el campo ampliado de los números complejos y después vamos a tomar la parte real de esa solución y esa va a ser la solución de nuestro problema. Como ustedes saben, tiene que ser una solución real. Entonces, sencillamente, esta ecuación se puede resolver ya que dijimos que la amplitud compleja va a ser, el desplazamiento complejo, perdón, va a ser una amplitud compleja también por e a la i omega t, entonces la velocidad es directamente i omega por el desplazamiento y la aceleración es menos omega al cuadrado por el desplazamiento. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial, podemos sacar factor común e a la i omega t y fácilmente podemos despejar, dividiendo el paréntesis, despejar la amplitud compleja. Como ven, es una metodología sumamente sencilla. Y ahora vamos a analizar el comportamiento de esa amplitud compleja en función de los parámetros del sistema, es decir, la elasticidad, la masa y el amortiguamiento, y de la frecuencia de excitación. Bueno, para esto hacemos estas simplificaciones, digamos, en vez de pasar en omega 0 y gamma, pasamos a los parámetros K, M y C, eso es álgebra pura, y vamos a tomar una definición que luego nos va a ayudar en la analogía entre los sistemas eléctricos y mecánicos, que es la amplitud A, la vamos a escribir en términos de un número complejo, que lo vamos a llamar Zm, que sería la impedancia mecánica. Para el análisis de este sistema, Zm es solo una definición, pero después vamos a compararla con la definición que hay para la impedancia eléctrica en los circuitos eléctricos y veremos su similaridad, digamos. Entonces, la impedancia mecánica la definimos como la parte real es la constante del amortiguador y la parte imaginaria tiene dos términos. Un término m omega, que depende de la masa, es decir, de la inercia, y un término k sobre omega, que depende de la elasticidad. Entonces, en términos de este parámetro, de esta función impedancia mecánica, bueno, haciendo un poco de álgebra, esta amplitud se puede escribir como menos i f0 omega por la impedancia mecánica. Entonces tenemos la dependencia de la amplitud con la frecuencia de excitación en el denominador de la amplitud, donde es el producto omega por la impedancia mecánica. Bueno, entonces, como desde un punto de vista matemático, la solución del sistema de la amplitud compleja sería la amplitud compleja por la parte e a la i omega t, que era lo que habíamos supuesto. Entonces, esta es mi solución completa en el campo complejo. Bueno, como Zm es un número complejo, se puede escribir como el módulo por su fase. El módulo es la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, y la fase es el arco tangente de la parte real dividido la parte imaginaria. Definiciones de álgebra de números complejos. Y ahora sí tenemos la expresión de la amplitud compleja en términos de la amplitud del movimiento por la parte armónica, es decir, representada acá por esta exponencial imaginaria. Entonces, esta es la forma que el sistema responde cuando yo lo excito con una
fuerza armónica. Entonces, ya podemos ver de esta expresión una conclusión importante, es que independientemente de, puede no haber desfasaje, o sea, puede ser esto cero, igual siempre hay un desfasaje entre, esto sería F0 por E a la I omega t, y el desplazamiento. Es decir, que el desplazamiento se desfasa con respecto a la fuerza aplicada. Y eso es debido al factor este menos I. Es decir, que hay un desfasaje en pi sobre 2 entre, si phi es 0, ¿no? Entre el desplazamiento y la excitación. Eso es algo importante que después vamos a notar. Bueno, y que la amplitud del desplazamiento, el I, el módulo de I es 1, así que no interviene, la amplitud de desplazamiento es F0 sobre omega por el módulo ZM. Entonces, el módulo de la impedancia mecánica me va a determinar la amplitud del movimiento. Y ahí está la dependencia entre la frecuencia de excitación y la frecuencia natural omega 0. Bueno, entonces como dijimos, para hallar la solución real del sistema tenemos que, va a ser la parte real de mi solución compleja. Entonces la solución compleja es esta, escrita en forma explícita. Y entonces si multiplicamos este I en ambos miembros, me queda esta parte como la parte imaginaria y esta la parte compleja. Entonces acá tenemos la solución real, es decir, la que vamos a medir de mi sistema cuando yo excito el sistema mecánico con una función coseno de omega t. ¿Está claro? Cuando hay un coseno de omega t, la solución es con el seno de omega t menos phi. Bueno, entonces esto va a depender básicamente de F0, omega, y perdón, acá en el gráfico lo que tenemos es el gráfico de F0 sobre omega por el módulo de la impedancia mecánica. Entonces, esa relación va a depender fuertemente de los parámetros del sistema. En el gráfico que ven acá, tenemos varios gráficos para distintos valores de C. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos para distintos valores del amortiguamiento. Después, los otros parámetros del sistema, F0 lo tomé como 1, y la masa también es 1, y la frecuencia omega 0 es 3,14. Sería un valor por acá. Acá estaría la frecuencia natural omega 0. Entonces, como ven, el hecho más importante es que dependiendo, para la misma fuerza, es decir, si yo siempre tomo F0 como 1, es decir, no es que amplío, que aumenta el módulo de la fuerza de excitación, sino que siempre la misma amplitud de la fuerza de excitación, lo que cambio es la frecuencia, ya que tengo el gráfico para la frecuencia de excitación entre 0, es decir, no hay frecuencia de excitación, sino que es un valor constante, hasta el valor 5. Es decir, sería un barrido de frecuencia. Entonces el sistema se comporta diferente a diferentes frecuencias. Entonces, como vemos, a bajas frecuencias, el sistema se comporta a muy bajas frecuencias siempre igual. Digamos, si yo lo excito con muy lento, digamos, con una frecuencia de excitación baja, no hay gran diferencia. A medida que empieza a aumentar la frecuencia de excitación, el sistema empieza a comportarse diferente de acuerdo a su valor de amortiguamiento. Entonces, para amortiguamientos bajos, este valor de amortiguamiento es un valor de 0,04,